bajo este tema. Este tema se presenta a solicitud del secretario general, entonces nos corresponde ahora considerar el informe abordaje de la explotación sexual de las niñas, niños y adolescentes en la región, preparado por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, en cumplimiento del mandato establecido por la Resolución 1667, adoptada por la Asamblea General de la OEA en su 29 periodo ordinario de sesiones en junio de 1999. Este informe, que aborda la cuestión urgente y de primer orden de la explotación sexual de niñas y adolescentes en nuestra región, ofrece un análisis exhaustivo. El documento se ha distribuido a todas las delegaciones bajo el número CPINF 10398/24. En este momento, entonces, me complazco en ofrecer la palabra a la señora María Julia Garcete Yegros, directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, quien presentará las conclusiones del informe y sus implicaciones para nuestro trabajo en lo sucesivo. Señora Garcete, bienvenida, tiene usted la palabra. Okay, it'll be a virtual presentation. Va a ser una presentación virtual. Adelante. A todos los miembros, representantes de las misiones permanentes de los estados ante este consejo. Bien, en honor al tiempo que tenemos, ya mencionaba que voy a referirme a las conclusiones principales del informe. Y es tal vez importante señalar que este informe viene justamente en este tiempo que cumplimos 35 años de vigencia a la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y a 25 años de haber recibido este mandato del informe al secretario general. Bien, en primer lugar señalar que las fuentes de información para la elaboración de este informe han sido un formulario de consulta a los estados e informes también de los estados ante el Comité de Derechos del Niño. Hemos recibido la respuesta de 8 estados, que ahí, si está pasando la presentación, podemos seguir, por favor. La siguiente. Verán ahí la lista de los estados que han respondido a la consulta en la fecha prevista. Y a la fecha también recibimos la solicitud de Argentina, de Bahamas y también de Guyana para hacer ampliatorio su aporte. Bien, este periodo del informe incluye el 2014 al 2020, el 2019 al 2024 y abordan aspectos de diagnóstico, coordinación y cooperación, prevención, protección, recuperación y reintegración social a las víctimas y la participación de los niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. Quiero hacer referencia a las buenas prácticas y avances que hemos encontrado al tiempo de revisar este informe y es de señalar ahí la existencia de espacios de coordinación interinstitucional e intersectoriales como comités, mesas y que han sido conformadas por ley en los estados consultados. También la creciente responsabilidad asumida por diferentes actores vinculados a la isla de viajes y que en esto el trabajo con el GARA es de un significativo apoyo en nuestra región. También las acciones de sensibilización como una medida prioritaria de prevención dirigida a diferentes públicos, incluidos en ellos niños, niñas y adolescentes. También la penalización de la utilización de medios electrónicos para cometer estos delitos.
y otras iniciativas y actividades concretas para conocer el fenómeno por parte de niños, niñas y adolescentes y considerar también sus visiones y recomendaciones al tiempo de planificar acciones de prevención. Siguiente, por favor. También encontramos en todos estos estados la existencia de algún tipo de servicio o programa de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, el informe señala que las modalidades prevalentes siempre están relacionadas a las relaciones sexuales a cambio de remuneración de diferentes tipos y también la utilización en y para pornografía. El escenario también prevaleciente es el entorno digital y la mayor proporción de víctimas siguen siendo mujeres entre las edades de 12 y 17 años. También es muy significativa la brecha que se encuentran entre los casos reportados, las investigaciones realizadas y finalmente las sanciones para los casos en los que se cuentan con esta información. Siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a los desafíos, y creo yo que en esto es donde quizás debiéramos poner la mayor atención y también el esfuerzo de los estados en el abordaje a este tema. Por un lado, unificar los datos de registro por parte de las instituciones que abordan el fenómeno y el delito. Y en este sentido, tender a facilitar un sistema de registro único que nuclea las instituciones y permita el cruce de datos considerando a las personas como el eje de la información y no las tipologías de delito o otro tipo de asistencias, porque sigue siendo el énfasis en la acción que desde el Estado se ofrece y no así la persona que recibe esta atención. Entonces, ese es un punto relevante que tenemos como desafíos. Y así también en cuanto a datos y lo que se recaba, la invisibilización de la figura del explotador o explotadora. Y esto es muy importante en el análisis y en el diagnóstico del fenómeno, así para poder afinar medidas de abordaje y de persecución realmente al delito. Otro desafío es la necesidad de fortalecer el involucramiento del sector público y privado de las tecnologías de la información y la comunicación. Siguiente, por favor. ¿En qué sentido este involucramiento? Porque hasta ahora las medidas de protección y también protección del delito en el ámbito de lo que es la parte de las tecnologías y la comunicación siguen siendo más bien como iniciativa de responsabilidad social empresarial antes que un interés desde los estados en poner estas garantías también en el espacio y el entorno digital. Otro gran desafío que tenemos es el abordaje heterogéneo que se da desde la política pública a este tema y son pocos los estados que tienen políticas específicas dirigidas a combatir esta temática. Y sobre todo considerar que llegamos a esta situación por las grandes vulneraciones de la pobreza, el hambre y las necesidades sociales por las que pasa la población de niños, niñas y adolescentes. Entonces, quiero dejar por aquí esta presentación. Siguiente. Agradeciendo el apoyo realmente al Consejo Permanente durante este año 2024 y también esperamos en el 2025 estar más próximos de las misiones permanentes
y seguir las líneas que han sido abordadas en nuestro 23º Congreso Panamericano realizado en Salvador y que hablan de temas que proporcionan justamente garantías y acciones que apuntan a la prevención para no tener que llegar a estos flagelos. Bueno, muchísimas gracias, presidente, y lo más importante es lo que los estados tengan para decirnos al respecto de este informe. Muchas gracias. Thank you, Ms. Garceta, for your Muchísimas gracias, señora Garceta, por esa declaración tan interesante. to address this important item on it. Me quiero imaginar que habrán otros que deseen intervenir. Es un punto importante del orden del día y de ser así, por favor, levanten la pancarta para poder dárselas. Canadá. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera expresar nuestro agradecimiento a la señora Negros por la presentación que hemos escuchado y desde luego celebramos el trabajo importante que se está llevando a cabo para luchar en contra de la explotación sexual en contra de los niños en el hemisferio. Es una vergüenza y particularmente los niños marginados, olvidados, corren, ya lo sabemos, un riesgo alarmante por lo que hace a explotación. Y eso lamentablemente pasa desapercibido y sin apoyo. La explotación sexual y la trata de pequeños en este sistema es una criminalidad forzada. La explotación sexual de los niños en todas sus formas es un delito deleznable, verdaderamente repugnante, que no tiene límites ni fronteras. Todos estamos de acuerdo en ese sentido. Y por eso es que a nivel mundial tendría que haber un apoyo más importante para luchar en contra de esto. Lamentablemente, sin embargo, por los medios técnicos, por el Internet y por tantos otros medios que hoy existen, han surgido N cantidad adicionales de temas por los cuales y maneras por los cuales uno puede abusar de los niños. Pasa ahora el delegado al inglés. Este es un tema que desde 2004 para Canadá representa un privilegio. Tenemos una estrategia nacional para luchar en contra de la explotación sexual de los niños y recalcamos la prevención, el llevado a juicio y el apoyo. Incluso reuniones como cybertip.ca recibe más de 100,000 denuncias mensualmente, se pueden imaginar. Y hemos también trabajado por eliminar millones de imágenes obscenas de niños en el Internet. Es que no se puede tolerar. Todas las agencias que trabajan en pro del orden, incluyendo la Policía Montada de Canadá, tan conocida, trabajan denodadamente para poner un fin a este azote. Nosotros sabemos que en cuestiones de trauma hace falta apoyo, hace falta ayuda, hace falta un apoyo además y una ayuda que sea sensible culturalmente, porque en Canadá existen muchas culturas. Nosotros tenemos una alianza que se llama We Protect, nosotros protegimos. Son alianzas que entienden, porque son internacionales, que nadie se la juega sola, ningún país ni ninguna persona. Hace falta unirse, hace falta mancomunadamente poner fin a este tipo de azote y responder de una manera colectiva y mancomunada. Sabemos además que hay niños que pasan por riesgos todavía más delicados, más puntuales. Por ejemplo, para los niños LGBTI, nosotros tenemos programas especiales de educación para apoyar de manera profesional a estas personas en un ambiente protegido y delicado. Sabemos también que hace falta comprender cuáles son las desigualdades sociales y cómo podemos, mediante el hotline, la línea constante que tenemos para denunciar a los que están traficando niños, podemos hacer más. Pero hay que saber identificar los riesgos. El tráfico y la explotación, por ejemplo, de los niños de migrantes es un tema de particular delicadeza. Hace falta una formación particular.
la gente que trabaja en este tema creen que lo saben todo, no necesariamente, hace falta entender más y cuáles son los más y los menos de este tema tan delicado, y no menos para los niños con discapacidades. Pese a todo esto, la velocísima evolución de la tecnología hace con que quedan muy de distar el número de denuncias que nosotros recibimos en contra de este tipo de cosas. Y los que están en riesgo, pues están particularmente en riesgo porque justamente el sistema no les ayuda. Hace falta, por tanto, una colaboración transfronteriza y un apoyo de todos los programas los unos con los otros. Hace falta que se escuchen las voces de los niños, que se les ponga, por así decirlo, un megáfono. Y hay un instituto interamericano en este sentido que ofrece, más que un análisis, una llamada a la acción. Canadá quiere con todas sus fuerzas aprender más de todos los demás en esta organización para que mancomunadamente todos podamos hacer más y podamos hacerlo mejor en pro de los más vulnerables, de los niños, que son nuestros niños de todas nuestras sociedades. Muchas gracias. Gracias a usted, dice el presidente. Con mucho gusto, la palabra al embajador de Chile. Agradecemos la presentación del informe que nos convoca por parte de la directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, cuya labor de ella y todo el equipo valoramos especialmente. En tanto nos permite poner sobre la mesa este tema especialmente doloroso, pero aún presente en nuestras sociedades. También nuestro saludo a la presidenta del Consejo Directivo del Instituto, la subsecretaria de la Niñez de Chile, Verónica Silva Villalobos. Ahora, sobre el contenido del informe, presidente, nos parece especialmente valorable que nos acerca a mostrar el estado de la situación actual del fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y cómo podemos abordarlo. Y además lo hace con una estructura metodológica que facilita comprender el informe, agrupando sus contenidos en diagnóstico, coordinación, cooperación, prevención, protección, recuperación y participación. Nos parece igualmente valorable que el cuestionario remitido ha sido respondido por estados de diferentes áreas geográficas. Precisamente por lo doloroso, complejo y presente que este tema está en nuestras sociedades, tenemos la convicción desde Chile, presidente, de que debe ser abordado con firmeza, con transparencia, con decisión. Porque lo que está en juego es la vida, la integridad, los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y por eso el que 7 estados, más Chile 8 estados, hayamos participado en elaborar este informe, marca un buen paso, pero también es una señal de alerta de cómo como comunidad de estados multiplicamos el alcance de esta iniciativa y logramos que seamos los 32 estados miembros activos quienes participamos de estas cuestiones tan fundamentales. Ahora, esto no es nuevo en la organización. La Asamblea General del año 99, 25 años atrás, ya mandata al secretario general de informar anualmente sobre qué medidas se emprenden de los Estados miembros para combatir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, como hace este informe. 25 años atrás. Sin embargo, después de tanto tiempo, pareciera que a veces la tentación de pensar que por no nombrar algo, por eliminar cualquier mención a sexualidad vinculada a niños, niñas y adolescentes, estos problemas desaparecen. La realidad, presidente, es exactamente la inversa. El silencio multiplica estos problemas. Y quiero que es deber de cada una de las delegaciones, de cada uno de los que estamos aquí, tomar conciencia de aquello. Muchas gracias. Thank you. We offer the floor to the delegation of Colombia. Muchas gracias. Tiene la palabra el embajador de Colombia. Adelante. Gracias, señor presidente. Inicialmente, Colombia también se solidariza con todas las expresiones que le han enviado la familia de Maricé Robert, la directora del Departamento de Desarrollo Económico de la OEA. No habíamos podido expresarlo antes porque no conocíamos esa ausencia. Y con relación a este punto ya estamos muy de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho el embajador de Canadá, Stuart Savage,
cuya apreciación compartimos en general con respecto a este delito atroz. Permítame entonces, señor presidente, mi agradecimiento por la presentación del informe Abordaje de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la región, que elaboró la señora María Julia Garcet Yegros, directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes. Este informe es una herramienta fundamental en la lucha contra esta grave violación de los derechos humanos. Colombia destaca su relevancia y valora la oportunidad de haber contribuido activamente en su desarrollo. Este esfuerzo refleja el poder de la cooperación regional y subraya la urgencia de respuestas coordinadas y comprometidas por parte de todos los estados aquí representados. El informe nos invita a reconocer avances como la inclusión en enfoques de género y origen étnico en estrategias preventivas, pero también a enfrentar desafíos pendientes. Aunque sectores como el turismo han avanzado en la prevención gracias a la colaboración público-privada, persisten brechas importantes, especialmente en el uso de tecnologías de la información, donde la participación del sector privado sigue siendo muy limitada. Asimismo, el acceso a la justicia para las víctimas continúa siendo un reto crítico. A pesar de contar con marcos legales sólidos, la falta de recursos, personal especializado y protocolos claros obstaculiza una respuesta efectiva por parte de los estados. Penalizar la explotación sexual es solo el primer paso, pero garantizar justicia para las víctimas requiere un esfuerzo integral y sostenido. En términos de recuperación y reintegración de las víctimas, los servicios disponibles son insuficientes y carecen de la especialización necesaria para abordar este fenómeno de manera efectiva. Los programas específicos, aunque existentes en algunos países, son limitados y no llegan a todas las víctimas. Este vacío evidencia la urgencia de respuestas más robustas y coordinadas. La coordinación interinstitucional, aunque existente, aún no garantiza acciones integrales para las víctimas. Además, la participación de niños, niñas y adolescentes en decisiones sigue siendo limitada, afectada por enfoques adultocéntricos y la falta de espacios genuinos de consulta. Señor presidente, estamos llamados a redoblar esfuerzos. Necesitamos políticas y acciones que sean verdaderamente efectivas, integrales y basadas en un enfoque de derechos. Es fundamental que nuestros marcos normativos se traduzcan en realidades tangibles para quienes más lo necesitan. Hoy tenemos el deber moral y colectivo de actuar con firmeza y convicción. Es imperativo fortalecer nuestras alianzas, mejorar la capacitación de nuestros profesionales y, sobre todo, poner a las víctimas en el centro de nuestras decisiones y acciones. Un futuro sin explotación sexual infantil es posible si trabajamos unidos, con compromiso y determinación, como lo vienen haciendo el Gobierno de manera muy enfática bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Prueba de ello es que Colombia recientemente fue anfitrión de la primera conferencia ministerial mundial para poner fin a la violencia contra la niñez, celebrada en noviembre de este año en Bogotá. En ella reunimos a ministros y delegados de más de 130 países y adoptamos el llamado a la acción de Bogotá, un documento clave respaldado por más de 45 países. En ese evento lanzamos iniciativas trascendentales, como por ejemplo una plataforma global para que sobrevivientes de violencia compartan sus experiencias como parte de su proceso de sanación. De igual manera, lanzamos el primer movimiento global dedicado a la prevención de la violencia infantil, liderado por niños, niñas y adolescentes que han decidido tomar un rol activo en la construcción de su propio futuro. Este hito marca un avance hacia el cumplimiento de la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es eliminar el maltrato, la explotación, la trata y toda forma de violencia y tortura contra los niños, reafirmando nuestro compromiso global de eliminar toda forma de violencia contra la niñez. Un futuro sin explotación y violencia infantil es posible si trabajamos con determinación, unidad y acción concreta. Gracias, señor presidente. Thank you, Ambassador.
Muchísimas gracias, embajador. Ofrezco ahora la palabra a la embajadora de México. Señor presidente, México agradece muy cumplidamente a María Julia Garcete Yegros, directora general del IIN, por la presentación de este pertinente informe, el que nos orgullece haber contribuido con información sobre los esfuerzos que realiza México para proteger a todas las infancias. Las conclusiones a las que llega este estudio merecen ser visibilizadas y ampliamente difundidas para orientar nuestras políticas públicas con base en evidencias y en derechos humanos. Esta es una contribución relevante del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes para lograrlo y lo valoramos muy particularmente. Estamos en medio de la campaña internacional de 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas. El tema que nos ocupa hoy revela que el problema de la violencia sexual y de género afecta también a muchos hombres en su infancia. La imperiosa necesidad de erradicar todas las formas de violencia no se refiere a un problema exclusivo de las mujeres y las niñas, pero sí se refiere a un resultado directo y totalmente atribuible a la sociedad patriarcal que ha promovido relaciones desiguales de poder que posibilitan y legitiman el abuso y el control de las personas más débiles a manos de las más fuertes. En el sistema interamericano tenemos instrumentos robustos que debemos usar de manera exhaustiva para construir sociedades basadas en derechos humanos. De acuerdo con la Base Internacional de Datos sobre Explotación Sexual de Menores de la Interpol, entre más joven es la víctima, más grave es el abuso al que es sometida. Más del 60% de las víctimas no identificadas en imágenes y videos sobre explotación sexual de menores son niñas y niños que no alcanzan la pubertad, inclusive bebés. La misma base de datos nos revela que el 65% de las víctimas no identificadas eran niñas, pero también indica que en las imágenes de abusos graves era probable ver a niños más que a niñas. Una estadística escalofriante es que el 92% de los agresores visibles son hombres. Esta es aún más preocupante a la luz de una de las conclusiones del estudio: la invisibilización en los estados de la figura de las personas explotadoras en el análisis y diagnóstico del fenómeno y su abordaje. La política exterior feminista de México tiene un enfoque interseccional. Seguiremos insistiendo en el carácter indispensable de nombrar las violencias, discriminaciones y abusos múltiples y concomitantes a las que se enfrentan las víctimas en todos los sistemas y estructuras sociales. El ejemplo destacado por Guyana en este informe respecto al mayor riesgo que enfrentan las comunidades indígenas es relevante para entender parte de la complejidad del fenómeno. México también lo refirió en los resultados de la consulta participativa realizada a más de 115,000 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años en todo el país en materia de destinos turísticos seguros para nuestras infancias. Uno de los principales desafíos identificados es que la sexualidad se mantiene como un tema tabú, más aún en comunidades rurales. El 40% de las y los participantes en esta consulta consideraron que niñas, niños y adolescentes pueden ser obligados por adultos a tener actividades sexuales. Es decir, las prácticas y costumbres que impiden a niñas, niños y adolescentes hablar y conocer de sexualidad y entenderla de acuerdo con su edad no les protegen, al contrario, incrementan su vulnerabilidad. El informe que hoy nos ha presentado el Instituto valora muy atinadamente que en materia de prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, muchos estados informan sobre estrategias orientadas al abordaje de la violencia basada en género,
la violencia y otras formas de vulneraciones de derechos a nivel intrafamiliar, las visiones y actitudes para con las niñas, niños y adolescentes, nuevas masculinidades, relaciones saludables, derechos sexuales y reproductivos. Estos lenguajes deben ser ampliamente usados y conocidos en las familias, en los países, porque son fundamentales para la construcción de políticas públicas y porque su ausencia afecta seriamente la dignidad y los derechos humanos de las personas, especialmente con discapacidad o a las infancias. México reafirma su disposición para seguir trabajando con todos los Estados miembros de manera conjunta, coordinada y comprometida en la protección de todas las infancias de nuestra región, aplicando un enfoque interseccional y de diversidad. Hacemos votos para que este informe sea ampliamente difundido en la región, destacando la importancia de contar con el trabajo y el compromiso del pequeño pero muy valioso equipo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. Gracias, señor presidente. Thank you. We now offer the floor. Muchísimas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el embajador de Brasil. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera en este momento saludar a todos ustedes aquí en el Consejo Permanente y agradecer aquí la presentación de la señora María Julia Garcete, directora general del Instituto Interamericano del Niño y de los Adolescentes. Sabemos que Brasil, como el mundo, está actualmente ayudando a sus jóvenes a hacer frente a la terrible persistencia de la explotación sexual infantil, que es impresionantemente un fenómeno al igual que la violencia doméstica y la creciente necesidad de que seamos más eficaces en nuestros mecanismos de protección, tanto en el contexto físico como también digital. Nosotros acá cuidamos a nuestros niños en donde sean, tanto en las aldeas como en las ciudades, en las favelas, en cualquier parte en el Brasil. Hacemos lo que podemos, pero sabemos que por eso es que lo que hemos leído hoy en cuanto al Instituto Interamericano del Niño y del Adolescente y las medidas que se están tomando para evitar la explotación sexual de los niños es algo que a nosotros nos conmina a hacer más y a tener la seguridad de que los sistemas de operación de policías de inteligencia, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en los 26 estados y el Distrito Federal en Brasil se pueda hacer más para proteger a los jóvenes. En 2021 fue instituido el Programa Nacional de Enfrentamiento a la Violencia en contra de Niños y Adolescentes, que buscó lanzar un plan nacional justamente para hacer frente a eso, a la violencia en contra de niños y adolescentes, de lo cual esta violencia sexual es una parte. En el 2023 se creó una Comisión Interseccional de Enfrentamiento al Sexual en contra de la violencia sexual en contra de niños y adolescentes. ¿Con qué miras? Pues para que se hiciera más para protegerlos. Esa comisión pasó a elaborar orientaciones para justamente poder hacer más, enfrentar esa violencia, acompañar y monitorear las políticas de enfrentamiento contra las mismas y buscar órganos y entidades públicas que pudieran hacer más en el ámbito privado para que se verificara ese tipo de violencia y se pusiera coto a ella. En el 24 fue aprobada la ley 14.811 que buscó justamente trabajar más en los contextos educacionales en contra de la violencia contra niños y adolescentes. Esa ley también busca, a través de la creación de la Policía Nacional de Prevención y Combate al Abuso y la Explotación Sexual de los Niños y los Adolescentes, para tratar de lanzar directrices para prevenir, para identificar y para enfrentar dichas violencias y hacer más para que las comunidades escolares estuvieran más al tanto y los profesionales también buscarlo, entenderlo y identificarlo cuando se presentara. Amén de todo esto, sabemos también que en el Congreso Nacional se está trabajando un proyecto de ley para que a nivel de los niños y los adolescentes víctimas de abuso de explotación sexual se haga más a nivel psicológico en el contexto del sistema público de salud del Brasil. Señor presidente, mire, a nivel internacional, Brasil también ha hecho mucho para tratar de combatir este tipo de explotación sexual en contra de niños y adolescentes. En ese caso, por ejemplo, participamos en la reunión en noviembre pasado, aquí hace poco tiempo, el 7 al 8 de noviembre del 24, en Bogotá,
una conferencia ministerial, la primera a nivel mundial en contra de la violencia contra los niños. Brasil también participó en el 21 al 24, acá también hace unas semanas, en El Salvador, en el 23º Congreso Panamericano en pro del niño y del adolescente. Brasil sigue en ese contexto trabajando en contra de este flagelo y necesitamos hacer más mancomunadamente. Agradecemos mucho todo lo que se está haciendo para proteger a los niños, niñas y adolescentes en tal sentido. Muchas gracias. Thank you. We now offer the Gracias a usted. Tiene ahora el uso de la palabra la delegación de Costa Rica. Embajadora. Quiero iniciar agradeciendo la presentación de este informe a cargo de la señora María Julia Garcete Yegros, directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, IIN. La problemática de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, ESNA, que aborda este informe, constituye una de las más graves vulneraciones de derechos humanos en nuestra región. Este fenómeno requiere respuestas integrales, coordinadas y sostenidas, enmarcadas en los principios de derechos humanos. En Costa Rica hemos asumido con determinación este desafío bajo el liderazgo del Patronato Nacional de la Infancia, PANI. Nuestro enfoque aborda los pilares fundamentales mencionados en el informe. 1. En materia de prevención y sensibilización. Llevamos a cabo campañas educativas que buscan prevenir situaciones de riesgo, fomentar una cultura de denuncia y empoderar a las niñas, niños y adolescentes. 2. En protección integral. Garantizamos una respuesta inmediata para las víctimas, ofreciendo atención médica, psicológica y legal. Este esfuerzo involucra instituciones públicas y privadas, fuerzas policiales y organizaciones de la sociedad civil en un modelo de cooperación intersectorial. 3. Sobre la reintegración y justicia. Desarrollamos programas especializados enfocados en las víctimas, facilitando su recuperación y reintegración en entornos seguros y protectores, al tiempo que trabajamos para fortalecer la persecución penal contra los responsables. Reconocemos que todavía enfrentamos desafíos importantes, como mejorar nuestras capacidades de monitoreo en entornos digitales y fortalecer la recolección de datos sobre el ESNA. Estos retos nos impulsan a redoblar esfuerzos para proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Aplaudimos este informe por ofrecer una hoja de ruta clara y orientadora. Coincidimos plenamente en la necesidad de fortalecer políticas públicas interinstitucionales que aborden el fenómeno de manera integral, promover campañas regionales de sensibilización que eliminen estigmas y eduquen a nuestras comunidades y la necesidad de ampliar la cooperación internacional, esencial para avanzar en soluciones conjuntas y coordinadas. En este contexto, Costa Rica presentó recientemente la Política Nacional de la Niñez y de la Adolescencia 2024-2036, un marco estratégico que guiará nuestras intervenciones durante los próximos 13 años. Este documento es el resultado de un proceso participativo sin precedentes, que incorporó las voces de más de 2.000 niñas, niños y adolescentes, así como representantes de instituciones, la academia y la sociedad civil. La política se basa en la universalidad de los derechos humanos y la inclusión de la interseccionalidad como ejes rectores. Para concluir, señor presidente, Costa Rica reafirma su compromiso con el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y con el Programa de Cooperación Interamericano para la Prevención y Erradicación de la ESNA. Estamos convencidos de que mediante la acción coordinada y el intercambio de buenas prácticas podremos garantizar a nuestros niñas, niños y adolescentes una vida libre de violencia y explotación. Muchas gracias. Thank you. We now offer the floor to the delegation of Bolivia. You have the floor. Gracias, señor presidente. En primer lugar, nos sumamos a las condolencias expresadas a la familia de Maris Robert, directora del Departamento de Desarrollo Económico de la OEA, y agradecemos su dedicación y aportes a esta organización. Por otra parte, agradecemos la inclusión de este tema en la agenda de hoy y agradecemos también al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes por la elaboración y presentación del informe denominado Abordaje de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en la región, que recoge el interés y la preocupación de los Estados miembros de la OEA por esta problemática. Este es un tema de alta importancia en mi país
por lo que nos vamos a referir brevemente al estado de situación actual. Si bien contamos con la Ley 548 que establece el Código Niña, Niño y Adolescente, que tiene el objeto de reconocer y desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, implementando un sistema plurinacional integral para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad, reconocemos que todavía existen demasiados casos de violencia sexual contra menores de edad, especialmente niñas. Mediante nuestras normativas se establece que todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual. El Estado, en todos sus niveles, tiene la responsabilidad y obligación de diseñar e implementar políticas de prevención, protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz de la niñez y adolescencia, así como garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral para las niñas, niños y adolescentes abusados, explotados y erotizados. Por otra parte, establece que las juezas y jueces en materia penal y el Ministerio Público que conozcan e investiguen delitos contra la libertad sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes tienen la obligación de priorizarlos y agilizarlos conforme a ley, hasta su conclusión bajo responsabilidad legal. Tenemos avances concretos, por ejemplo, en cuanto a la disminución de embarazos en adolescentes. Los datos del Ministerio de Salud y Deporte señalan que los indicadores de embarazos en adolescentes disminuyeron en los últimos 9 años. Es decir, en la gestión 2015 se registraron 82.416 embarazos y en el año 2023 la cifra bajó a 32.660 gestaciones. Sin duda es un logro importante, pero todavía siguen siendo demasiadas niñas y adolescentes embarazadas, debido principalmente a que han sido víctimas de relaciones de poder abusivas, que en algunos casos son directamente violaciones, pero en la mayoría de los casos son niñas y adolescentes subyugadas por hombres mayores que abusan de su inocencia, convirtiéndose en otra forma de violencia sexual. En este sentido, hemos recibido las observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados ante el Comité de la Convención de los Derechos del Niño en marzo del 2023, y entre las recomendaciones recibidas nos piden garantizar que se tenga en cuenta las relaciones de poder al examinar el consentimiento de menores de edad para mantener relaciones sexuales. Señor presidente, Bolivia reafirma su compromiso con la promoción, defensa y garantía plena de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente el derecho a vivir libres de cualquier forma de violencia, incluyendo toda forma de violencia sexual. En este sentido, también contamos con un protocolo de prevención, atención y sanción a toda forma de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, que tiene el objeto de promover actuaciones articuladas y coordinadas entre las entidades públicas y las instituciones de la sociedad civil, que dentro del marco normativo deben llevar a cabo acciones de prevención, atención, protección y restauración de cualquier forma de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, evitando la revictimización y la duplicidad de esfuerzos. Agradecemos una vez más al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes por el importante trabajo que realiza y tomamos en cuenta todas las recomendaciones que presenta en su informe. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Ofrezco la palabra ahora a la delegación de Estados Unidos. Embajador, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Estados Unidos se suma a otras delegaciones al manifestar su agradecimiento al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y su directora general por este informe completo que detalla los grandes retos que enfrentamos para proteger a los niños de la explotación, y todas estas cosas requieren nuestra urgente acción. Estados Unidos está firme con la región para abordar las prioridades de este informe. Hemos tomado acción decisiva para combatir la explotación de los niños. La estrategia nacional de nuestro Departamento de Justicia para la prevención de la explotación de la infancia
recalca la colaboración y alianzas público-privadas para detectar, investigar y luchar contra estos despreciables crímenes. Además, hay una unidad de investigación que usa herramientas de avanzada para luchar contra estas redes que tienen como objetivo los niños en su explotación sexual. Y hay también un centro de niños explotados y desaparecidos. Responde al reto de la explotación sexual de los niños en línea. Esto es un llamado a los padres, los educadores y las comunidades para salvaguardar a los niños. Y también hay otros programas que potencian la coordinación transfronteriza por niños faltantes y explotados, lo cual recalca el poder de los sistemas de colaboración. Nosotros también priorizamos los enfoques necesarios para dar el apoyo a los niños, el apoyo médico y psicológico que necesitan para reconstruir sus vidas. Todo esto requiere no solo una aplicación de las reglas en forma robusta, sino también una atención amplia. Nosotros colaboramos con varios Estados miembros de la OEA para fortalecer la protección de los niños a través de las alianzas del Pacto de la Protección de la Infancia, por ejemplo, con Perú, también con Colombia y otros países para detener a los traficantes de niños y enjuiciarlos y prevenir la explotación de niños en todas sus formas. También apoyamos programas de capacitación para fuerzas del orden y autoridades judiciales en las Américas. También apoyamos esfuerzos dirigidos a los retos singulares de la región, como el Centro IndoWatch, que lucha contra la explotación de los niños. También está en Centroamérica CARSI, una iniciativa centrada en poblaciones vulnerables, tales como los menores no acompañados. Todos estos esfuerzos se alinean con el reconocimiento de las vulnerabilidades que enfrentan los niños desplazados e inmigrantes y demuestran nuestro compromiso en salvaguardar a las poblaciones en riesgo. Estados Unidos apoya el gran énfasis del informe en la armonización de marcos jurídicos, fortalecimiento de la colaboración interinstitucional y potenciar la colaboración interinstitucional, porque todo esto responde a grandes retos para que protejamos la alianza mundial y equipar a nuestros socios regionales para combatir la explotación infantil en línea en forma eficaz. El informe recalca también la necesidad de mejorar la recopilación de datos. En Estados Unidos se ha demostrado el valor de sistemas centralizados de datos para poder perseguir y enjuiciar estos delitos. Llamamos a todos a fortalecer su capacidad para enfrentar la explotación de los niños. Por último, reafirmamos nuestro compromiso ante la OEA, el Instituto Interamericano, como grandes socios en esta área. Nosotros priorizamos y promovemos sistemas y luchas señeras para proteger a los niños vulnerables en toda la región. La explotación sexual de los niños es un flagelo que requiere de nuestro firme e inestimable e invalorable compromiso. Requieren soluciones a nivel regional con responsabilidad compartida. Gracias, señor presidente. Gracias. Doy ahora la palabra a la delegación de Guyana. Embajador, tiene usted la palabra. Señor presidente, gracias. Permítame empezando manifestando la gratitud de mi delegación a la directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, la señora María Julia Garcet, y su equipo por la preparación y presentación del informe hoy. Su importancia es
enorme, vista la naturaleza seria y el impacto terrible de la explotación sexual de los niños, su impacto en nuestras familias, países y sociedades, por lo cual Guyana acoge la oportunidad de fundamentar las medidas emprendidas para combatir y prevenir esas actividades delictivas. Desde eso, nuestro gobierno ha empleado a través de distintas medidas sus esfuerzos, incluido el apoyo constante de expansión a servicios dados por la Agencia de Protección y Atención a los Niños y los derechos y la Comisión de Derechos del Niño consagrada constitucionalmente y planes de acción nacionales emprendidos contra la explotación sexual. También en ese sentido tenemos varios grupos de trabajo, siendo conscientes de la necesidad de un enfoque holístico e integral y una mayor coordinación para abordar este flagelo. Nuestro Instituto de Seguridad Infantil está compilando un nuevo plan de acción nacional 2025-2030, centrando algunos de sus esfuerzos en capacitaciones y talleres para establecer un equipo interinstitucional que aborde la protección infantil y fortalezca esta vía de múltiples partes interesadas. Además, hay medidas adicionales a cargo del gobierno de Guyana, como la promulgación de la ley contra la violencia familiar en agosto de 2024 y la presentación la semana anterior de la convención, un proyecto de ley para adoptar la convención contra la explotación sexual de niños, y también seguimos apoyando centros de promoción del niño y también extendemos protección a todas las víctimas de abuso sexual, y también se introdujo el programa de todos los niños seguros con un programa de la calle para retirar de las calles a los niños en riesgo. Este programa está dirigido a niños de 13 años o más. También para programas de parentería y familiar y de respuesta a los riesgos de niños que experimentan abuso sexual. Todo esto se ampliará para dar cobertura a centros de justicia en 2025, centralizando en ellos bajo un solo techo todos los servicios de esta índole. Se ha tomado nota del informe del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente. Queremos seguir colaborando y cooperando con ese instituto y reafirmamos nuestro compromiso para tomar todas las medidas para combatir y prevenir la explotación sexual de niños y niñas a través de planes de acción y políticas apoyadas por un marco robusto legislativo e institucional. En la mejora de las estrategias en la materia es posible trabajando a nivel de partes interesadas locales, regionales, nacionales e internacionales. Queremos seguir interactuando en la materia. Gracias. Gracias. Ofrecemos ahora la palabra a la delegación de Ecuador. Embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El Ecuador agradece la inclusión del tema en la agenda de este Consejo y ha tomado nota del informe del Instituto Interamericano del Niño. A pesar de lo doloroso del tema que abordamos hoy, primero que nada, debemos hacer énfasis en la temática que aborda, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la región. No hay palabras suficientes para rechazar la sola existencia de la explotación de un ser humano por otro. Pero además pensar que la naturaleza humana pueda degradarse tanto que llegue a darse en materia sexual y a niños, niñas y adolescentes parece desafiar conceptualmente la mera pertenencia de los perpetradores a la raza humana. Con esta justa, aunque insuficiente digresión, a manera ante todo de solidaridad con las víctimas,
evocamos las referencias y conclusiones realizadas en el informe a base de las respuestas oportunamente brindadas por 8 Estados miembros a los requerimientos del Instituto. Abundar en datos y cifras que ya aparecen en el informe no parece contribuir particularmente al diálogo de esta sesión y al objetivo encomendado por la Asamblea General, que es dar cuenta de las, abro comillas, acciones emprendidas por los Estados para combatir la explotación sexual comercial y de otro tipo de niños, niñas y adolescentes. Cierro la cita. En el informe hay menciones relevantes al Ecuador, que dispone de 2 espacios de coordinación: el Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y Protección a sus Víctimas, y del Colectivo Interinstitucional SNECNA, liderado por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, que están descritos adecuadamente en el documento presentado hoy. El Ecuador, además, implementa un plan de acción contra la trata de personas desde el año 2019 hasta el 2030, que está liderado por el Ministerio de Gobierno, que cuenta con un enfoque intergeneracional e incluye acciones para el abordaje de la trata de niños, niñas y adolescentes. Contamos además con 2 protocolos de actuación interinstitucional: el Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Atención y Protección Integral a Víctimas de Trata de Personas y el Protocolo de Actuación Interinstitucional en casos de tráfico ilícito de migrantes. El objetivo es garantizar una respuesta articulada para la atención integral de las víctimas de trato y tráfico de personas dentro del ámbito de las competencias de cada institución, y en esto se incluye a niños, niñas y adolescentes. También, en total conciencia de que los perpetradores y sus crímenes superan los ámbitos nacionales, el Ecuador tiene acuerdos con los países fronterizos y, por supuesto, es parte de los esfuerzos de la región. Con Colombia, desde 2012, tenemos un memorándum de entendimiento para la prevención e investigación del delito de trata de personas y la asistencia y protección de las víctimas. Igualmente, con el Perú mantenemos acuerdos de cooperación binacional para la prevención, atención y judicialización de situaciones de trata de personas, así como también de equipos binacionales de respuesta inmediata, que garantizan atención para las víctimas del delito de trata en rutas binacionales, brindando una primera respuesta de protección y atención integral y articulada. Y en materia regional, el Ecuador también es parte del Grupo de Acción Regional GARA de las Américas para la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. Institucionalmente, el país busca trabajar de manera integral en esta sensible materia. Como se puede observar en el documento publicitado esta mañana, múltiples iniciativas y acciones existen como política pública en el Ministerio de Turismo, de Educación, de Salud, de la Mujer y Derechos Humanos, así como en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, entre otras entidades gubernamentales ecuatorianas. Y en materia legislativa, como reporta el informe, hay regulaciones específicas, como que también se da cuenta en diversos cuerpos legales, e igualmente a nivel convencional. El Ecuador hace parte de todos los instrumentos internacionales, tanto regionales como universales, aplicables en la materia, como bien pone en evidencia el informe del Instituto. Resulta imposible referirse a todos los esfuerzos nacionales para conceder atención en esta materia y a sus perversas ramificaciones, pero para hacer referencia a algunas de las acciones menos comunes, el país cuenta también con 2 consejos consultivos diferenciados: el Consejo Consultivo Nacional de Niños y Niñas y el Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes. Son espacios de participación idónea relacionados al ciclo que contribuyen al diseño de una política pública desde quienes deben ser beneficiarios de la misma. Valoramos una vez más la presentación de este informe esta mañana y la observancia del mandato de la Asamblea General. El Ecuador reconoce el sentido de responsabilidad al dar respuesta a dicho mandato, que, como reporta el informe, junto con otros 7 estados de la región hemos dado cumplimiento. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. Gracias. Ofrezco ahora la palabra a la delegación de la República Dominicana. Tiene usted la palabra. Agradecemos a la señora María Julia Garcete Yegros, directora general del Instituto Interamericano de Niños, la Niña y el Adolescente, por la presentación del informe y la recopilación de datos de algunos de los Estados miembros que muestran buenas prácticas que pueden ser replicados por los Estados, de los cuales hemos tomado la debida nota.
Observamos con preocupación que la problemática de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es un delito que persiste en nuestros países, lo que hace necesario que se asuman compromisos para trabajar no solo en la forma tradicional en la que se practica el mismo, sino enfrentar los nuevos desafíos que imponen las tecnologías de la información, como lo es el grooming o el ciberacoso, el chantaje, del sextorting o utilización de imágenes para extorsionar, y lo que acecha como una gigantesca sombra que planea sobre todos, que es la inteligencia artificial. En cuanto a República Dominicana, destacamos todas las medidas tomadas en la legislación nacional que se retoman al año 2003, cuando la promulgación de la Ley 136-03, que creó el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, que contempla un articulado que establece sanciones por utilización o difusión de imágenes de niñas, niños y adolescentes con fines pornográficos o sexuales, la prohibición de la comercialización, prostitución, pornografía, así como la explotación sexual comercial. También fotografiar, firmar y publicar escenas de sexos o pornografías que involucren a menores de edad. Más recientemente, se creó el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, cuyo objetivo es complementar las estructuras de coordinación de la Ley 136-03 y facilitar el diseño del marco estratégico de fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes contra la violencia, que establece las prioridades de las diferentes instancias encargadas de garantizar el bienestar y la plena protección de los niños, niñas y adolescentes, y que en coordinación con la que es coordinado, por la primera dama de la República, Raquel Arbaje, e integrado de manera interinstitucional entre las cuales se destacan el Consejo Nacional de la Niñez, CONANI. Destacamos el ingreso el pasado año de la República Dominicana al Grupo de Acción Regional GARA de las Américas para la prevención de la explotación sexual de niñas, niñas y adolescentes en viajes de turismo, lo que ha significado un paso importante en el combate de la explotación sexual de niñas, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo. Como resultado de los avances del país, la organización Misión Internacional de Justicia, que en el año 2013 fue invitada por la República Dominicana para ayudar a combatir el tráfico sexual infantil a partir de un método ya probado en otros territorios, como es el del fortalecimiento de la justicia, reflejó en su presentación más reciente, en el año 2022, que la prevalencia total de niñas, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual comercial en República Dominicana se redujo del 10% en el 2014 al 2.2% en el 2022, y que la prevalencia de la explotación sexual comercial infantil es 78% menor a lo encontrado en el 2014, y que 10 años atrás, 1 de cada 10 personas involucradas en sexo comercial eran niñas o adolescentes. En la actualidad ese número es 1 de cada 45. Esto quiere decir que la explotación sexual infantil en República Dominicana disminuyó en un lapso de 10 años en un 78%. Señor presidente, la República Dominicana reitera su compromiso de continuar trabajando hacia el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen la seguridad del bien más preciado de cualquier sociedad, sus niños, niñas y adolescentes, avanzando hacia la erradicación de la explotación sexual, tráfico y trata, y garantizar el cumplimiento de los principios de la Convención de los Derechos del Niño. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Ofrezco ahora la palabra a la delegación de Guatemala. Tienen la palabra. Buenos días, señor presidente. Antes de proceder, permítame expresar nuestras condolencias por el fallecimiento de Marcy Robert, directora del Departamento de Desarrollo Económico de la OEA, y unirnos además al homenaje rendido al presidente Santiago Piñera. Guatemala se une a la declaración conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y al 25º aniversario de la adopción de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Además, confirmamos que el Estado de Guatemala participará en la Cumbre Regional de América Latina y el Caribe sobre discapacidad organizada por la Red Latinoamericana de Organización de Personas con Discapacidad y sus familias, a celebrarse del 9 al 11 de diciembre en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Hoy abordamos una de las violaciones más graves de los derechos humanos en nuestra región,
la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Guatemala colaboró con el informe presentado. En nuestro país, este flagelo ha sido meticulosamente documentado por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SBET. Entre el año 2023 y el primer cuatrimestre de 2024, registramos 119 reportes de delitos de explotación sexual. Los delitos más prevalentes incluyen las actividades sexuales remuneradas y producción de pornografía infantil. Trágicamente, el 60% de las víctimas fueron niñas y más del 50% tenían entre 13 y 17 años. Además, se reportaron 149 casos de grooming y 37 de sextortion, evidenciando la creciente vulnerabilidad de nuestros jóvenes en el entorno digital, una situación exacerbada tras la pandemia. La Constitución de Guatemala proclama la protección de la persona humana como fin supremo del Estado. Somos además signatarios del Protocolo de Palermo y hemos tipificado el delito de trata de personas, destacando la vulnerabilidad especial de los menores. A pesar de nuestros esfuerzos por fortalecer el marco jurídico y las capacidades institucionales, reconocemos que persisten vacíos significativos en nuestra legislación y en los procesos de investigación y sanción de delitos. La trata de personas es un crimen de naturaleza transnacional y demanda una respuesta coordinada y transnacional. En respuesta a esta crisis, el Gobierno de Guatemala ha colocado la lucha contra la explotación y el abuso sexual de menores en el centro de nuestra agenda política. Hemos implementado un conjunto de políticas públicas integrales que abarcan la prevención y protección de las víctimas hasta la persecución rigurosa de los delitos. Nuestros esfuerzos recientes incluyen la creación de nuevos tribunales penales especializados en delitos de trata e inmigración, así como la promulgación de un renovado Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas. Instamos a nuestros socios regionales e internacionales a unir esfuerzos por combatir este régimen con la severidad que merece. La colaboración entre nuestras naciones es esencial. Debemos trabajar juntos por fortalecer los mecanismos de prevención, proteger a los más vulnerables y asegurar que los perpetradores reciban un castigo justo. La explotación sexual infantil no conoce fronteras ni respeta nacionalidades. Es un mal que nos afecta a todos y contra el cual todos debemos luchar. Con el apoyo de los instrumentos regionales y el respaldo de organismos internacionales, confiamos en hacer avances significativos. Agradezco su atención y reitero el compromiso firme de Guatemala por erradicar estos atroces crímenes y proteger a nuestras generaciones futuras. Unidos en este esfuerzo, procedemos a hacer una diferencia significativa. Gracias. Thank you. We now offer. Gracias. Ofrezco ahora la palabra a la delegación de Paraguay. Embajador, tiene usted la palabra. Agradecemos la presentación de la directora general del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes, la señora Julia Garcete Yegros. Es triste escuchar que existen estos actos criminales que afectan a nuestros menores de edad, quienes son víctimas muchas veces no solamente de sus entornos inmediatos, sino también por el crimen internacional organizado, por lo cual el trabajo conjunto entre todos los países es importante. En ese sentido, se debe resaltar el trabajo del Instituto Interamericano de Niñas, Niños y Adolescentes, que trabaja sobre un tema tan importante y, como lo he dicho, lamentablemente es una realidad en nuestros países y en todo el mundo. Debemos seguir apoyando al Instituto y proveerle con los instrumentos necesarios para que pueda seguir trabajando más eficazmente en contribuir a desarrollar mecanismos para evitar la explotación sexual de las niñas, niños y adolescentes. Hemos escuchado los esfuerzos de los países y todos son muy importantes y valiosos para ser compartidos como buenas prácticas entre nuestros países. Paraguay también está haciendo un enorme esfuerzo en combatir este flagelo y proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, reconociendo el hecho de que ellos son nuestro futuro. Como ejemplo, deseo citar solamente dos ejemplos. En el año 2015, el Gobierno Nacional fijó el 31 de mayo como Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes del Paraguay. La medida fue adoptada en virtud de un decreto con el propósito de concienciar a la ciudadanía acerca de la importancia de denunciar los hechos de violencia sexual
y estar atenta ante cualquier eventual actitud sospechosa para evitar este atropello a los derechos de los infantes y adolescentes, llamando a un número de teléfono. Este año, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Gobierno del Paraguay presentó la segunda etapa del proyecto Prevención y Mejora de la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Trata en Paraguay, que bajo el lema Hay promesas peligrosas, ese es el nombre, que busca generar un impacto significativo en la prevención y atención integral de la población infantil víctima de explotación sexual y trata de personas. Según datos oficiales publicados por nuestro Ministerio de Niñez y la Adolescencia, en los últimos 2 años y medio se registraron 500 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas, por lo que el proyecto es una respuesta integral para combatir esta problemática, sobre todo en lo que refiere a la protección de la niñez y la adolescencia. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias. Veo que ya no hay solicitud de palabra. Me cabe agradecer al director general del Instituto Interamericano del Niño sobre este tema, el hacer frente a la explotación sexual de los niños en las Américas. También agradezco a todos y a todas los representantes de delegaciones que han intervenido sobre este tema tan delicado. Vamos ciertamente a hacer valer sus comentarios en las actas de la reunión. Caros colegas, queda claro que la protección de los derechos de los niños y adolescentes es un tema de todos los días y de todos los tiempos. El Instituto Latinoamericano del Niño ha sido siempre un elemento importantísimo en los pasos que hemos dado para proteger a los niños y a los adolescentes en las Américas, y alentamos a ese instituto a que siga su valiosísima labor. Y también le rogamos que nos mantenga al tanto de todos los progresos que realicen y todas las directrices que les parezca importante comentarnos, que tienen que ver con la salvaguarda de los niños, de los adolescentes y de los adolescentes en la reunión. A todos ustedes, una vez más, mil gracias por su presencia y por sus contribuciones.